Revolución Campesina, Guerra Federal, 1859-1863. Lo que la historia recoge como la Guerra Federal fue en verdad y en esencia un proceso de insurrección de los campesinos y campesinas de mediados del siglo XX, quienes se encontraban sumidos en la más profunda miseria como consecuencia de la no abolida esclavitud, la repartición desigual de las tierras y el despojo que se hizo a los soldados libertadores después de la Guerra de Independencia. La instauración de una oligarquía cuyo soporte militar era José Antonio Páez hizo que el atropello, la traición, el fraude electoral y la usurpación fueran prácticas comunes, ocasionando el primer estallido campesino en 1846 con Ezequiel Zamora y el indio Francisco José Rangel a la cabeza. Quienes iniciaron se levantaron en Huambra, estado Aragua, y derrotaron a los godos en los Bagres y los Leones, pero luego fueron vencidos. A raíz del fracaso de la empresa, Zamora fue hecho prisionero el 26 de marzo de 1847 y el indio Francisco José Rangel decapitado. Aun cuando esta insurrección fue derrotada y sus líderes asesinados o encarcelados, la misma profundizó las contradicciones en el seno de las clases dominantes, generando una ruptura que hizo posible la llegada al gobierno de José Gregorio Monagas, quien bajo la presión popular conmutó la pena de muerte a Ezequiel Zamora y decretó la abolición de la esclavitud. Esta abolición no significó la liberación del pueblo, sino la instauración del peonazgo como nueva forma de explotación a las clases populares. Tras el decreto de Monagas, los esclavos pasaron de la dominación del látigo a trabajar por fichas que solo podían canjear en las haciendas de sus patronos. En pocas palabras, la abolición de la esclavitud sirvió para que los antiguos amos se libraran de costear la manutención de sus esclavos a la vez que continuaban explotándolos. Esto generó una nueva frustración que se convirtió en un odio social profundo que pronto incendiaría la sabana. A la par del fermento de la revolución campesina, se desarrolló una pugna entre las tendencias conservadora y liberal por el control político y económico del país. Mientras los conservadores o godos insistían en mantener un orden social similar al de la colonia, los liberales, llamados también federalistas, proclamaban los ideales de libertad e igualdad que agitaba Antonio Leocadio Guzmán desde el periódico El Venezolano, inspirado en el liberalismo burgués europeo. Ante la crisis política y social y las aspiraciones continuistas de los hermanos Monagas a mediados de 1858, la oligarquía escogió el camino de la dictadura en la persona de Julián Castro, quien un año después, en plena Guerra Federal, sería derrocado por la misma y desesperada oligarquía. Siguiendo el plan diseñado por Ezequiel Zamora ante las vacilaciones de Falcón, el 20 de febrero de 1859, el comandante Tirso Salaverría, seguido de 40 hombres, asaltó con éxito el cuartel de Coro, se apoderó de 900 fusiles y lanzó el grito de la Federación. Al día siguiente, el 21 de febrero, publicó un manifiesto proclamando la Federación, pasando la provincia de Coro a ser un estado federal. El 22 de febrero, el general Ezequiel Zamora, proveniente de Curazao, desembarcó en el país junto a José Desiderio Trías, Napoleón Sebastián Arteaga, J.F. de la Guerra, José Gabriel Ochoa y Juan Francisco Manrique. Zamora, de inmediato, se dedicó al trabajo político y a la organización del ejército del pueblo soberano. Cuando estalló la guerra el 20 de febrero de 1859, había dos corrientes que defendían la causa de la Federación. Los liberales, que eran comandados desde el exilio por el general Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco, entre otros, y los campesinos, que creían ciega y fielmente en la consigna tierra y hombres libres, y que eran liderados por el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora.
Ambas corrientes se oponían al continuismo conservador que hallaba en la figura del héroe de la independencia José Antonio Páez su máximo caudillo, pero sus objetivos eran radicalmente distintos. Al frente de un ejército de campesinos llamado oficialmente Ejército Federal de Occidente, Zamora libró una exitosa campaña contra el ejército godo. Los combates de El Palito Carabobo, 23 de marzo. Araure, Portuguesa, donde se entonó oficialmente el himno federal, 5 de abril. Barinas, 16 de abril. Guanare, 10 y 12 de mayo. Abrieron las puertas para constituir el Estado Federal de Barinas el 22 de mayo de 1859.